Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, hermanos, vamos a exponer la palabra de nuestro Dios, pero antes también quiero darles, hermanos, el saludo de paz de nuestros hermanos de East Chicago, ya que el sábado pasado nuestros hermanos, ¿verdad?, y su servidor, mi familia también tuvimos la oportunidad de estar, y nuestros hermanos de East Chicago les mandan el saludo de paz y es paz a vosotros. Gracias, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Les invito a que abran su Sagrada Escritura para que me acompañen a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 al versículo 9. Y vamos a estudiar nuevamente este tema que lleva por nombre las bodas del Cordero. Ya en cierta ocasión se ha estudiado, pero siempre es bueno, hermanos, recordar las grandes y maravillosas promesas de nuestro Dios que tiene para sus hijos que le aman. Apocalipsis capítulo 19 del 1 al 9. Doy inicio con el verso 1, ustedes el 2 y después todos nos unimos en el verso 9. Y dice así la Sagrada Escritura, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, por él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, Aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía, Load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Le fue dado que se vista lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Todos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias, hermanos. Y bien, hermanos, el apóstol Juan también, hermanos, después de que recibe esta revelación, hermanos, pues también es bueno, es agradable escuchar, hermanos, la promesa de nuestro Dios. Fijémonos que en esta visión que ve el apóstol, ve dos cosas casi una tras otra. Por ejemplo, se deja ver, hermanos, el juicio de, hermanos, Babilonia, ¿verdad? O la ramera, que viene siendo, hermanos, lo mismo, porque la Escritura dice que el apóstol Juan vio una mujer ramera, que en nuestro lenguaje actual sería una mujer prostituta, que cabalgaba sobre una bestia roja, ¿verdad? En la Biblia dice bermeja, que vendría siendo lo mismo, y que, bueno, venía embriagada con una copa de los mártires del Señor, ¿verdad? O sea que, hermanos, ella era o ha sido la causante, hermanos, de la muerte de los mártires del Señor, de nuestro Dios y de Jesucristo. Y hacía cuanto quería y, hermanos, muchas naciones, muchos reyes se habían enriquecido porque esta mujer estaba vestida y adornada con perlas preciosas, venía bien ostentada, ¿verdad? Pero entonces llegó el momento en que esta mujer, hermanos, el Señor le dio lo que se merece,
el castigo. Y en una hora, hermanos, vino su juicio de esta mujer. Entonces esta mujer, que viene siendo también Babilonia, también representa una iglesia, ¿verdad? La iglesia apóstata. Entonces, hermanos, cuando recibe el juicio, es cuando inicia nuevamente una promesa de Dios, ¿verdad? Dice, vamos a ver nuevamente a leer los primeros versículos, que dice así: después de estas cosas oí una gran voz y una gran compañía del cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Sí? Entonces, hermanos, esas voces proclamaban, hermanos, que estaba bien, y clamaban al Señor: aleluya, amén. Y dice el verso 3: y otra vez dijeron aleluya, y el humo subió para siempre, jamás. Después sigue mirando en la visión y dice: y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, y pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Entonces es cuando en este momento, hermanos, ya da por terminado, hermanos, el juicio para esta Babilonia, para esta ramera. Y ya, hermanos, hizo un justo juicio nuestro Dios. Entonces viene, hermanos, la voz que sale del trono y que dice: load a nuestro Dios todos sus siervos, ¿verdad? Y los que teméis a Dios, dice, tanto pequeños como grandes, dice, porque ha reinado nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando hace, hermanos, esta declaración, porque ha reinado nuestro Dios Todopoderoso, es entonces cuando se anuncia también, hermanos, este goce, esta alegría que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Entonces es bueno, hermanos, tener el entendido cuándo se va a llevar a cabo estas bodas del Cordero, porque ahí está escrito, nada más que debemos de entenderla pues en su justa interpretación, ¿verdad? Porque sí es cierto que se ha dado, hermanos, de que se interprete de muchas maneras, porque mientras algunos creen y piensan que estas bodas del Cordero se van a llevar a cabo en el cielo con la iglesia por un espacio de 3 años y medio, mientras, hermanos, la iglesia está en el cielo gozando con el Cordero, la tierra está sufriendo con el reinado del anticristo. Bueno, esa es la creencia, hermanos, también religiosa que se oye en el internet. Y entonces, bueno, mientras unos gozan allá arriba, los otros están sufriendo con el anticristo. Bueno, entonces, hermanos, pero la Escritura, hermanos, no es específica del tiempo y en qué momento. Bueno, si es específico, ahorita vamos a ver en qué momento realmente se va a llevar a cabo esto, pero no que sean 3 años y medio en el cielo, y que mientras los otros 3 años y medio, pues bueno, va a estar aquí el mundo sufriendo con el anticristo. Bueno, eso ya es una interpretación particular, pero la Escritura, hermanos, así como lo estamos leyendo, así lo debiésemos de entender. ¿Cuándo es que se menciona, hermanos, que se gocen, que loen a nuestro Dios todos los que temen a Dios, y los pequeños como grandes? ¿Verdad? Les dice: ahora loen o alaben el nombre de nuestro Dios. Dice: porque reinó nuestro Dios Todopoderoso. Entonces es en ese instante cuando se hace esa declaración de honrar, de glorificar al Señor, porque en ese instante, hermanos, se manifiesta el reino de Dios. Precisamente, hermanos, es allí cuando se lleva a cabo pues el encuentro, o por decirlo así, de una manera figurada,
pues el encuentro de la esposa con el Cordero, ¿verdad? Y cuánto tiempo se va a llevar a cabo, pues esa fiesta, esas bodas, ¿verdad? ¿Y en qué momento? Bueno, estamos viendo que en el momento en que ellos se encuentran la iglesia con el Cordero, con Jesucristo. ¿En qué momento? El apóstol San Pablo, hermanos, lo indica claramente. Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. A ver, vamos a buscarlo. Dice así. Versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Creo, hermanos, que la boda inicia precisamente como lo marca aquí el apóstol San Pablo. Cuando aparece el Señor Jesús en las nubes, ¿verdad? Inmediatamente dice que él, hermanos, dice el mismo Señor Jesús, dice, porque vendrá la hora cuando los que están durmiendo oirán la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Y todos aquellos que resuciten, ¿verdad?, van a resucitar para vida eterna. En ese instante, hermanos, cuando oyen la voz del Hijo de Dios, los muertos en Cristo resucitan, y posterior a esa resurrección, también los que estén viviendo en ese momento, porque no todos van a morir. El mismo apóstol San Pablo dice que ya no hay tiempo para que mueran y se entierren, no, sino que sufren esa transformación, y hermanos, van al cielo, los transformados, a recibir al Señor Jesús juntamente con los muertos que ya resucitaron. Y en ese glorioso encuentro, hermanos, precisamente es cuando se da inicio ya, pues, las bodas del Cordero, ¿verdad? Porque, hermanos, y dice la Escritura, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice así, ¿qué quiere decir? No dice allá estaremos siempre con el Señor. Porque, hermanos, se ha malinterpretado cuando leemos este versículo, y dice, vamos a ir al cielo a recibir al Señor. Sí, es cierto, vamos a ir al cielo, pero ¿a cuál cielo, hermanos? ¿Al primero, al segundo, al tercero? ¿Verdad? Porque hay 3 cielos. ¿Sí iremos al cielo? Sí, pero ¿a cuál? Al primer cielo. ¿Solamente para qué, hermanos? Para recibir al Señor Jesús en el aire. Y no dice, y allá estaremos siempre con el Señor, sino que dice, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en ese instante, hermanos, ya se lleva a cabo, hermanos, ese encuentro, por decirlo así, nupcial de las bodas del Cordero, ¿verdad? Porque es cuando figuradamente, pues, el esposo recibe a la esposa, ¿verdad? Y se lleva a cabo ese encuentro. Pero, hermanos, solamente para irlo a recibir. Y después, hermanos, descienden a la tierra para reinar con Cristo los salvos, ¿sí? Entonces, esto es, hermanos, para que pues vayamos entendiendo en qué momento de tiempo se va a llevar a cabo las bodas del Cordero, de una manera figurada, porque podríamos pensar, hermanos, que va a ser de una manera literal. Pues, hermanos, en cierto modo va a haber cosas literales que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, el mismo versículo de Apocalipsis que dice, verso 9,
Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Cuando dice bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, ¿verdad? Porque resulta que cuando se lleva a cabo una boda, hermanos, pues también hay comida o hay cena, ¿verdad? Para gozarse, para complementar esa alegría de los nuevos esposos. Entonces, hermanos, va a haber una cena. Bueno, aquí dice, hermanos, bienaventurados son los que son llamados a la cena del Cordero, ¿verdad? ¿Y qué se irá a servir? ¿Qué iremos a comer? Bueno, si fuera, hermanos, también literal, acordémonos también que el Señor Jesús, la última noche que Él participó de la Pascua, Él mismo dijo, mucho he deseado tomar esta Pascua con vosotros antes de que padezca. Porque de cierto os digo que no comeré más de ella, sino hasta que se cumpla allá. ¿En dónde? En el reino de Dios, cuando Él reine. Y también no volveré a tomar más del fruto de la vid, sino hasta aquel entonces. Entonces, hermanos, ¿se va a volver a celebrar la Pascua? Sí. ¿Y se irá a participar de alimentos con el Maestro? Pues posiblemente sí. Por eso digo, en cierto modo, tendrá, hermanos, la iglesia el privilegio, la dicha también de participar de alimentos, pero no porque tenga hambre o porque si no se nos van a desmayar o se van a debilitar, sino, ¿por qué, hermanos? Solamente por simple gusto, hermanos, de participar, ¿verdad? Entonces, porque el Señor Jesús también, Él cuando resucitó, hermanos, y se presentó a los discípulos de momento no creían, primero se espantaron, pensaban que veían fantasma. Y Jesús les dice, no temáis, yo soy, pálpenme, tóquenme y véanme que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, hermanos, Él después de resucitado tuvo la oportunidad o el poder de tener un cuerpo físico, porque dijo, pálpenme y véanme. Pues sí, hermano. Sí lo tocaron, ahí estuvo Tomás, cuando él dijo, no, si yo no creo, si no pongo mi mano en su costado y meto mi dedo allí en las manos donde fue clavado, yo no voy a creer. Entonces se le aparece el Señor Jesús, dice, ven acá, incrédulo, y acerca tu mano y mete mi mano en mi costado y mete tu dedo aquí en mis manos, fíjate, yo soy. Entonces, hermanos, de alguna manera, en cierto modo, hermanos, tendrán los resucitados o los transformados ese poder de tomar un cuerpo físico, pero con un cuerpo transformado, ya no el mortal que padece necesidades, que padece hambre, que padece cansancio, que padece enfermedades, ya no, ¿verdad? Sino un cuerpo transformado, inmortal, y eso pues solamente al Señor nuestro Dios le corresponde, ¿verdad? Llevar a cabo. Entonces, hermanos, habrá una cena, tendrá la oportunidad la iglesia de participar de alimentos, posiblemente sí, ¿verdad? Pero ya, hermanos, la boda inicia cuando, hermanos, viene el encuentro, ¿verdad? En el encuentro de Jesús con su iglesia o viceversa de la iglesia con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es, hermanos, por esa parte y para rectificar que de quién se trata, hermanos, quién realmente es la iglesia, quién es esta esposa y quién es el Cordero sabemos, hermanos, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Él lo manifestó Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero y la esposa, hermanos, pues definitivamente es la iglesia. Vamos a ratificar, hermanos, con lo que dice el apóstol San Pablo en segunda carta a los Corintios, dice así, verso 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, así. Ojalá tolerases un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, aquí el apóstol San Pablo, hermanos, les decía a la iglesia de Corintios, fijémonos que, hermanos, son los gentiles también que habían aceptado a Jesucristo, y les dice, ojalá tolerasen un poco mi locura, empero toleradme,
¿Por qué? Porque os celo con el celo de Dios. Es cierto, hermanos, que San Pablo a veces tenía que ser fuerte y duro con la iglesia para que se arrepintiera de sus pecados y no anduviera pues titubeando, ¿verdad? Y siendo partícipes del mundo. Dice, porque os celo con el celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿verdad? Entonces, el celo, hermanos, no siempre tiene su carácter negativo, ¿verdad? Porque decimos, a ver, dice, ¿quién es celoso? El celo, hermanos, en cierto modo es bueno o es malo, puede ser malo en ciertas circunstancias y puede ser bueno también en ciertas circunstancias, ¿verdad? Porque el celo, hermanos, la misma Biblia habla del celo carnal, ¿verdad? Dice, habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas y disensiones, eso no es de Dios, eso es producto de la carne. Cuando uno con otro se anda celando, ¿verdad? Pero de manera carnal. Pero, hermanos, existe la otra parte espiritual, el celo de Dios. Como por ejemplo, hermanos, ahí está tantito, nada más a manera de ejemplo, el celo que tuvo el profeta Elías, ¿verdad? ¿Se recuerdan, hermanos, que él tenía celo de Dios? Tenía tanto celo, hermanos, que pues cuando, hermanos, el pueblo de Israel se iba tras los Baales, él les hablaba duro, hermanos, y dice, a ver, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si los Baales, pues vayan en pos de ellos. Y hermanos, si los retó, ¿verdad? Allí en el monte, cuando le digo, a ver, traigan a sus profetitas de Baal, dice, ustedes son más que yo. Y bueno, ya se sabe en la historia, hermanos, solamente el ejemplo que doy es para que veamos que Elías tenía celo de Dios, pero él no lo hacía, hermanos, para quedar bien con él, o para que vieran que él es mejor, no, esos sí celos son carnales, sino que él, hermanos, le daba tristeza, le daba coraje, por decir así, porque el pueblo de Israel se había ido tras los Baales, y él les hablaba duro, hermanos, para que ellos se apartaran de esa idolatría. El mismo Jesús, cuando dice que llegó, hermanos, al templo, dice que, hermanos, también se llenó ¿de qué? De celo, y dice, pero ¿por qué está mi casa de oración así? Dice, en vez de que estén adorando al Señor, o dice, miren, es un mercado, dice allí, haciendo vendimias. Y él, hermanos, pues armó y con un látigo también trastornó las mesas y a los cambistas. Y allí manifestó celo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su casa de oración, hermanos, pues la habían ya violado, ¿verdad? Ya no le daban la reverencia y la honra que se merecía. Entonces son ejemplos, hermanos, del celo. Y San Pablo también le habla a la iglesia, hermanos, que si lo tenían como muy celoso, dice, pues toleren mi locura si creen que estoy loco, pero es que lo celo con el celo de Dios, ¿verdad? Para que vuestros sentidos no sean corrompidos, porque más adelante así sigue diciendo, dice, temo que como Eva fue corrompido sus pensamientos porque se dejó seducir por la serpiente, así también vuestros sentidos sean corrompidos, ¿verdad? Por Satanás. Entonces, hermanos, os he desposado a un marido para presentaros como una virgen, ¿qué cosa? Pura, una virgen pura. Y dice el apóstol, mismo apóstol, en otro versículo dice, pues vamos a leer los que le parece. Se encuentra en Efesios capítulo 5, hablando también de esta mujer pura, como el Señor desea ver que su iglesia, hermanos, se prepare para que cuando esté lista reciba al Señor Jesús. Cuáles son las condiciones que nos debe encontrar nuestro marido, ¿verdad? Nuestro esposo. Dice así Efesios capítulo 5, versículo 24. Así. Efesios 5, 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, en todo es en lo que cabe, ¿verdad? Ese todo también tiene todo lo bueno, lo agradable delante de Dios, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuese como santa y sin mancha. ¿Y quién es que hizo esta labor? El Señor Jesús. Y por eso les aconseja, hermanos, a la iglesia de Éfeso, también le hacen mención, hermanos, del esposo y la esposa. Dice: maridos, amen a sus esposas, ¿verdad? Y esposas, amen a sus maridos y sean sujetas a sus maridos en todo, ¿verdad? Así también dice, como más adelante dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén en sus maridos en todo. Bueno, luego: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido también debe de buscar todo lo que esté de su parte, hermanos, para tener bien a su esposa, ¿verdad? Entonces, contenta, debe de amarla, respetarla. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿De qué manera se entregó? Hermanos, dice que se entregó sufriendo, hermanos, la muerte, ¿verdad? Y todas las injurias, todo hermano, el desprecio, el menosprecio del mundo, hermanos, con tal, hermanos, de que la iglesia, hermanos, estuviera santa, estuviera pura, hermanos, sin mancha ni arruga. ¿Qué representa, hermanos, esas arrugas? ¿Qué representa, hermanos, esas manchas? ¿Se recuerdan por qué razón, hermanos, el Señor, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento también les dijo, hermanos, que los israelitas, cuando presentaran un presente delante de Dios, una ovejita, dice que no le llevaran, ¿qué cosa? El que estuviera lagañoso, el que estuviera perniquebrado, el enfermo, dice, ese no me lo presenten. Si ustedes creen que es justo, a ver, ustedes preséntenselo a su príncipe. ¿Se va a agradar de ese presente? No, ¿verdad? Ustedes van a dar de lo mejor. Entonces, hermanos, de igual manera, así nuestro Dios, hermanos, quiere que su iglesia se mantenga, hermanos, limpia, santa, sin arrugas, sin verrugas, sin enfermedades. Pero estamos hablando en el sentido espiritual, porque todos esos defectos, todas esas manchas, ¿qué representan, hermanos? El pecado, hermanos. Cuando uno vive en pecado, pues, hermanos, está sucio su vestidura, ¿verdad? Está manchada su vestidura. Y, hermanos, pues no, así no. Dice el Señor que el Señor, hermanos, quiere ver a su iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Para presentársela gloriosa como una virgen pura a Cristo. Vamos a ver, hermanos, una parábola que también, hermanos, nos habla a manera de semejanza de cómo, hermanos, se va a llevar a cabo esas bodas del Cordero, ese encuentro con el Señor Jesús. En San Mateo capítulo 22, una parábola, hermanos, también muy conocida. Dice San Mateo capítulo 22, del verso 1 en adelante. Dice así San Mateo 22, 1. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los llamados: he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego en su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hallares.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que le servían: atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, ¿y qué? Y pocos los escogidos. Aquí, hermanos, está otra parábola que el Señor Jesús asemeja el reino de los cielos a un hombre rey que le hizo bodas a su hijo, ¿verdad? Y, hermanos, cuando se llevan a cabo las bodas, pues ya sea el novio o la novia dice: ¿sabes qué? Pues vamos a hacer las invitaciones, ¿verdad? Pues fíjate que yo voy a invitar a mi padrino, voy a invitar a mis tíos, voy a invitar a mis amigos de mi generación, etcétera. Bueno, yo también voy a invitar a los míos, a mi familia, etcétera. Y hacen invitaciones. Y esas invitaciones pues son especiales, ¿verdad? Porque no van a invitar a cualquiera, ¿o sí? A un desconocido. Entonces, así, hermanos, hizo este rey, hizo las invitaciones a personas especiales. Y entonces, cuando llevan las invitaciones, dice que unos no hicieron caso porque unos se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Pues era más importante su trabajo, sus negocios, su labranza, que la boda. Dice: pues una boda, ¿no? Ya será en otra ocasión. Voy a trabajar, necesito yo hacer mis quehaceres. Pero, hermanos, después manda a otros siervos nuevamente a recordarles que sus toros están engordados, ya está aparejado todo. Dice: ya solamente vengan. Y dice que otros, vinieron. Y dice que en vez de recibirlos bien, dice que, hermanos, los mataron, los afrentaron y los mataron. Entonces el rey, hermanos, cuando escuchó que habían hecho esto con sus siervos, dice que vino con sus ejércitos y los mandó matar también a estos invitados, hermanos, que en vez de recibir bien la invitación, dice, es más, hermanos, que puso fuego a su ciudad y los destruyó. ¿Quiénes representan, hermanos, estos personajes que acabamos de leer? ¿Quién es este rey, hermanos, que le hizo bodas a su hijo? Es nuestro Dios, Rey de verdad que sí, amén, nuestro Dios. ¿Y quién es el hijo, hermanos, de las bodas? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues obviamente la novia, pues es la iglesia. Pero fijémonos, hermanos, que antes de decir que somos nosotros, porque a veces se nos hace fácil decir nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, hay un versículo que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron dio les potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Y decimos, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes no le recibieron? El pueblo judío. ¿Y quiénes son los que le recibieron? Nosotros. Sí, exactamente, son los israelitas, hermanos, que aceptaron a Jesucristo. Pero a veces nos hace fácil decir somos nosotros, sin meditar, hermanos, que todavía, hermanos, la invitación todavía no estaba hecha para el gentilicio, era primeramente para los israelitas, como dice mi hermana. Entonces, esos invitados, hermanos, que fueron primero invitados, ¿quiénes representan, hermanos? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros invitados que rechazaron, hermanos, la invitación y se fueron a sus labranzas, a sus negocios? ¿Quiénes representan? El pueblo judío, el pueblo de Israel, hermanos. Porque acuérdense que la misma Escritura enseña, hermanos, que dice que cuando Él mandó a sus siervos, ellos los afrentaron y los mataron. Entonces viene el rey y prende a su ciudad, les prende fuego y los destruye. ¿Cuándo sucedió, hermanos, que este rey prendió fuego a su ciudad? ¿Cuándo se cumplió esta parábola o esta profecía? ¿Sí? En el año 70, hermanos, cuando viene Tito Vespasiano y sus ejércitos y destruye, hermanos, la ciudad de Jerusalén, y de ahí son esparcidos. Entonces, ¿tuvo cumplimiento esta parábola? Sí, hermanos.
tuvo cumplimiento y sigue vigente todavía esta parábola, porque, hermanos, dice el mismo rey, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas, verso 8, a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallares. Ya, hermanos, no recibieron la invitación formal, pero, hermanos, dice, los que eran invitados no eran dignos. Dice, así que a todos los que encuentres en el camino, dice, que entren. Y dice así, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Cuando dice buenos y malos, ahora sí, ¿a quién se refiere, hermanos? A los gentiles, exactamente. Se recuerdan que el mismo Pablo, hermanos, hay un versículo, ¿verdad?, para abreviar, dice que les dijo, hermanos, a los judíos, dice, la palabra de Dios era para ustedes, primeramente, el Mesías vino a ustedes, mas por cuanto la desecháis, la palabra de Dios, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Entonces, hermanos, el evangelio ahora sí, dice Jesús, id por todo el mundo y predicar, ¿qué? El evangelio ¿a quién? A todas las naciones. Es ahí donde encuentra buenos y malos, así que, hermanos, no nos preocupemos si dentro de la iglesia, hermano, no esperemos que vamos a encontrar puros buenos o perfectos, no, hay de todo dentro de la iglesia, ¿verdad? Debemos de preocuparnos de algo. ¿De qué? No de que hay buenos y malos dentro de la iglesia, porque eso ya está escrito. Así dice la Biblia, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Preocupémonos de qué, hermanos. Cuando entró el rey para ver los invitados, o a los que ya, hermanos, entraron, fueron llamados, y dio su vista alrededor, dice, allá está uno, dice, a ver, ven para acá. Dice, bueno, ya estás adentro, sí, dice, pero ¿cómo es posible que estás dentro de las bodas, pero no tienes, qué cosa, hermano, le hacía falta a esta persona? El vestido de boda, hermanos, no estás vestido. Y es que es cierto, hermanos, de una manera literal, ¿cómo se asiste a una boda? Las mejores ropas, ¿verdad? Aunque pobre, pero las mejores que hay. Y entonces, hermanos, pues este personaje dice, así me voy. Ya me dijeron que entrara, yo así entro. Pero, hermanos, no se apercibió de buscar lo mejorcito que tuviese, de ponerse un vestido de bodas. ¿Qué representará ese vestido, hermanos, de bodas? Bueno, vamos a recordarlo solamente porque ya lo leímos. Se recuerdan que lo que leímos dice, se le fue dado, se le permitió a la novia. ¿Qué se le permitió? Dice el capítulo 19, versículo 8. Y le fue dado que se vista ¿de qué? De lino fino y limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces, hermanos, para entrar a la boda, ¿cómo debemos de estar vestidos? De lino fino, ¿verdad? El lino, pues, es un color hermoso, ¿verdad? Unos dicen que es un color azul celeste, no sé, ¿verdad? Pero, hermanos, también la palabra del Señor menciona el color como en la actualidad lo usa la novia, ¿verdad? En la actualidad la novia, ¿qué color usa su vestido de novia? El blanco. ¿Por qué? Porque también representa pureza, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver en una cita de aquí mismo de Apocalipsis qué representa ese vestido. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante. Dice así, Apocalipsis 3, del 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás ¿qué? Muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Verso 4. Mas tienes unas pocas personas en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo, ¿en qué? En vestiduras blancas, porque son, ¿qué, hermanos? Son dignos. Exactamente. ¿Qué se representa el vestido blanco? La dignidad de hermanos. Se recuerdan, hermanos, que así dijo la parábola, dice, los que fueron llamados a las bodas no eran, ¿qué? Dignos. Así es. Pero ahora nosotros hemos sido llamados a estas bodas, ¿o no? Sí, hermanos. ¿Cómo nos consideramos delante de Dios? ¿Dignos o indignos? Pues nos consideramos indignos, ¿verdad? Porque no lo merecemos, porque somos pecadores. Pero, hermanos, si nos consideramos indignos, el Señor puede que nosotros recuperemos esa dignidad, ¿o no? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno peca, hermanos, delante de Dios y vive en pecado, en desobediencia, y no le importa la invitación o se va al mundo, hermanos, pues sí, vive indigno de la vida eterna. Pero en la misma palabra que escuchamos, que acabamos de leer, dice, he hallado, te he encontrado que tus obras no son perfectas. Arrepiéntete, dice. Si no lo haces, vendré a ti como ladrón, a la hora que menos esperas. Y así a veces sucede, hermanos, que cuando uno es desobediente, es rebelde a la palabra de Dios, rebelde y rebelde, de repente lo sorprende la muerte. Pero, hermanos, Dios es justo para darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Y si nos arrepentimos, hermanos, entonces el Señor nuevamente nos da la oportunidad de recuperar esa dignidad. Y que cuando nos arrepentimos y le decimos al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. En ese instante, hermanos, esos vestidos, a lo mejor se oye mal esa palabra, ¿verdad? Esos harapos, ¿verdad? Porque un harapo a lo mejor es un vestido viejo, todo ya roto, sucio. Hermanos, se nos quita y después somos vestidos de vestiduras, ¿qué? Blancas, y el Señor hace que recuperemos esa dignidad, ¿verdad? Y por eso dice, y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas, porque son, ¿qué? Dignos. Todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, hermanos, ¿verdad? Y cambiemos y recibamos al Señor Jesús, hermanos, tengamos plenamente confianza, hermanos, de que estamos listos para recibir, hermanos, al esposo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero desde aquí, desde este momento, hermanos, es que debemos de prepararnos, de, hermanos, limpiarnos y purificarnos nuestras vestiduras blancas, de estar preparados para que cuando venga el maestro o el esposo, hermanos, estemos listos. No nos vaya a pasar como las 5 vírgenes, ¿verdad? Esto es algo similar. Cuando dice, ¿sabes qué? Oye, amiga, mira que mi velita se me apaga o mi lámpara, dice, dame de tu aceitito. Dice, bueno, te daría, dice, pero para que no me haga falta a mí ni a ti, dice, vete a comprar a la tienda. Dice, bueno, pues, y en eso que iba a la tienda, hermanos, y regresó, pues llegaron tarde porque vino el esposo y las que estaban apercibidas con aceite extra, entraron a las bodas y la puerta, ¿qué? Se cerró. Y ya llegaron las mujeres con aceite extra, pero, Señor, ábrenos, ya llegamos. ¿Y qué les va a decir el esposo? La puerta se cerró, ¿verdad? Entonces, no os conozco. Entonces, por eso es importante que ahora mismo, nos preparemos, pero ya, no digamos sí, de aquí a 15 días, o de aquí a un mes, de aquí a un año. A ver, nosotros ponemos el tiempo, pero quién sabe
si el Señor, verdad, nos va a complacer. Entonces, hermanos, a cada día nosotros debemos de, Señor, perdóname de mis pecados, perdóname si dije mal, si pensé mal, Señor, perdóname. Hermanos, debemos de mantener nuestras vestiduras, ¿qué? Blancas, porque ya están blancas para aquellos que han recibido a Jesús, para aquellos que se han arrepentido. Pero si ya están blancas, entonces mantengamos nuestras vestiduras, ¿qué? Blancas, y no las ensuciemos. Porque si las ensuciamos, hermanos, pues no estamos, entonces corremos el riesgo de quedarnos fuera de esas bodas, hermanos. Y yo creo que esas bodas, pues ese es un evento, verdad, que va a ser el más hermoso de todos los eventos que se han llevado a cabo hasta el día de hoy, verdad. Entonces, ¿cuántos, hermanos, no deseamos esperar ese momento glorioso, hermanos, del encuentro de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice, alegrémonos y gocémonos porque son venidas las bodas del Cordero. ¿Cuántos, hermanos? Amén. Ojalá y así sea, verdad, que Dios, hermanos, a todos aquellos que ya están preparados, mantengan sus vestiduras blancas, hermanos, para que cuando el Señor Jesús venga, entremos en esa fiesta gloriosa de los hijos, de esas bodas, hermanos, del Cordero, ¿sí? Pero es importante, hermanos, que desde ahora en adelante aceptemos esta invitación. Amén. Vamos a finalizar, hermanos, porque la invitación está ya hecha desde ahora mismo. Dice Apocalipsis, aquí mismo, capítulo 3, vamos a leer este versículo todos juntos. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20 en adelante hasta el 21, estos dos versículos. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer todos juntos esta palabra. Dice así, Apocalipsis 3, 20. Demos lectura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hermanos, se va a llevar a cabo este glorioso encuentro y quiera Dios, hermanos, que todos, ojalá los que estamos aquí, hermanos, pues le demos la bienvenida al esposo, al Hijo de Dios en ese glorioso encuentro. Desde ahorita ya, hermanos, podemos empezar a cenar con Él, ¿verdad? Esta noche. Solamente digamos, sí, Señor, yo quiero entrar a esas bodas. Ven a mí, cena conmigo esta noche. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y gocémonos y alegrémonos con estas preciosas promesas. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.